Sean todos bienvenidos a este nuevo estudio. Continuamos aprendiendo acerca de la muerte y llegamos a un punto muy importante. Hoy vamos a hablar basado en la carta de Romanos capítulo 5 acerca de la autoridad del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, yo los iré guiando a través de diferentes versículos para hablar acerca de por qué el Señor Jesucristo tiene autoridad. Es importante que entendamos, antes que todo, que aunque la gente no reconozca esta autoridad, o aunque la gente sí la reconozca, el Señor Jesucristo tiene autoridad. No está sujeto a que lo reconozcamos o no. Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes. Y les voy a dar hoy algunas razones por las cuales el Señor Jesucristo es el Rey, por las cuales el Señor Jesucristo tiene autoridad. Pues entonces comencemos. Les pido por favor que busquen Romanos 5 y estudiaremos este pasaje hermoso de la palabra de Dios. Imagine que tiene usted un molde de aluminio para hacer un pastel. Y usted golpea ese molde, lo abolla. ¿Cuál será el resultado en sus pasteles? Que todos los pasteles que haga en ese molde tendrán una hendidura. La hendidura que recordará que ese molde ha sido abollado. Imagine que usted quiere hacer un pastel rectangular, pero usa un molde circular. Eso será imposible. Y si usted usa un molde en forma de rectángulo, no esperará que salga un pastel triangular, porque los pasteles saldrán a la forma del molde. Y esto es lo que nos dice Romanos 5:12. Nos dice que por el pecado de un solo hombre, este es Adán, entró el pecado en toda la humanidad y por lo tanto la muerte. Recuerden que la muerte es consecuencia del pecado de Adán. Entonces, al pecar Adán, murió espiritualmente y físicamente y heredó esa tendencia a pecar a toda su descendencia, es decir, todos nosotros. Y quiero aclarar, no es que nosotros paguemos por el pecado de Adán. No es verdad ese concepto de que nosotros traemos el pecado original. Lo que pasa es que nosotros traemos esa tendencia a pecar porque la hemos recibido de Adán. ¿Recuerdan que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Bueno, eso pasó con Adán y con Eva. Pero cuando Adán y Eva pecan, la imagen de Dios se distorsiona en ellos, porque recuerden que Dios había puesto en ellos su imagen intelectual, su imagen moral, pero al pecar su moralidad se corrompe. Sale Adán y Eva del paraíso ya corrompidos, ya no salen tal como Dios los había creado, su imagen se distorsiona. Y también se distorsiona su imagen intelectual, porque el ser humano entonces corrompe su mente tras dioses ajenos, tras ídolos que él mismo se creó, y ya no sirve al Dios verdadero. Por eso la imagen de Dios en los seres humanos actualmente no es como la que Él había puesto en Adán y Eva cuando ellos no tenían pecado. Y nosotros heredamos la distorsionada imagen de Adán y de Eva. Conservamos algunas cosas de la imagen de Dios en nosotros, pero una imagen distorsionada. En nuestra genética inclusive heredamos la tendencia a pecar de parte de Adán. Y lo enfatizo, no heredamos el pecado de Adán, no tenemos por qué pagar su pecado, cada uno responderá por su propio pecado. El versículo 12 quiere decir que nosotros somos los pasteles que salen hechos al molde, el molde es Adán. Y en el versículo 14 es importante que entendamos lo que dice que por ese pecado la muerte reinó en toda la humanidad, desde Adán hasta Moisés. Y Moisés se menciona porque viene Moisés a dar los 10 mandamientos de parte de Dios para que el hombre se salvara de ese molde, para que el hombre recuperara la imagen de Dios, si cumplía con esos 10 mandamientos. Entonces la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Pero como el ser humano fue incapaz de cumplir con esos 10 mandamientos, y es hasta ahora incapaz de cumplir a cabalidad con esos 10 mandamientos, entonces la imagen de Dios sigue distorsionada en nosotros. Y no solamente eso, la muerte sigue reinando en las personas
que no han obedecido a Dios. Comenzando con el versículo 6, encontraremos una lista de cosas en las que nosotros calificábamos perfectamente sin Cristo, y que la gente que no tiene a Cristo en su corazón califica perfectamente. A partir de ese versículo se menciona que nosotros, sin Cristo, éramos pecadores. Se menciona que éramos impíos, es decir, llenos de maldad. Por eso dice que nadie se atrevería a morir por otra persona. Si acaso alguien se atreverá a morir por un justo, pero ¿quién se atreverá a morir por un impío? Entre esos impíos estábamos nosotros. Éramos pecadores, éramos impíos. También menciona que estábamos enemistados con Dios a causa de nuestro pecado y necesitábamos esa reconciliación con Dios. Entonces, éramos pecadores, impíos, enemigos, contradictores, éramos débiles porque el versículo 6 dice que éramos incapaces y somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Estamos condenados a morir. En la carta a los Romanos, en esta misma carta, pero el capítulo 6, versículo 23 dice que el pago justo por el pecado es la muerte. Que el pago del pecado es la muerte. Entonces, si usted ha pecado, merece morir. Si yo he pecado, merezco morir, sin absolución alguna. Y no hay nadie en este mundo que me pueda absolver. Nadie tiene la autoridad para absolver mis pecados. El único que tiene esa autoridad es Jesucristo. ¿Por qué? Porque, según la carta a los Romanos, en el capítulo 5, donde estamos meditando, Él fue el que murió por nosotros. No un líder religioso. El líder religioso no tiene poder para perdonar nuestros pecados porque Él no derramó su sangre por nosotros, ni está autorizado por Dios para reconciliarnos con Dios, ni para absolver nuestros pecados, o decir qué pecados son permisibles y qué pecados son de muerte, o qué pecados no son permisibles, o qué pecados nos llevan a un lugar de castigo y qué pecados no producen ningún efecto en nuestra vida. No es así. En la palabra pecado se encierra toda maldad. Si ha mentido, es pecado. Si ha robado, ha pecado. No puede llamar a un pecado pequeño y a otro grande. Según la visión de la gente y de la sociedad, sí. Hay cosas que son más escandalosas que otras y alguien puede decir, bueno, yo soy mentiroso, pero no soy asesino, así que no puedo recibir el mismo castigo. Todo es pecado. Todo eso es pecado. Y no tenemos por qué hacer distinción entre pecados. Jesucristo es el único que tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados porque Él nos reconcilió con Dios. ¿Por medio de qué? Según Romanos 5, por medio de su muerte. Dice que el pecado de un hombre, es decir, Adán, nos heredó el pecado y nos heredó la muerte. Pero la justicia de un hombre, es decir, Jesucristo, nos heredó gracia y vida eterna. Que las transgresiones de Adán nos llevaron a la muerte, pero las muchas transgresiones movieron a Dios a enviar a su único Hijo, que fue Jesucristo, a morir por nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de una gran manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él esté creyendo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, no muera, no se vaya a la condenación, sino que tenga vida eterna. Y tengo algo más que decirle. La Biblia habla claramente de los cielos nuevos y la tierra nueva, es decir, el lugar en el que estaremos eternamente con Dios si nosotros depositamos nuestra fe en Él. Pero también habla claramente del infierno, del lago de fuego, que es el lugar de tormento eterno. No habla de un purgatorio, no habla de absoluciones, no habla de indulgencias. La única indulgencia que es capaz de perdonar todo pecado es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es su preciosa sangre. Y este capítulo 5 de Romanos lo aclara perfectamente. Jesucristo murió por nosotros. El versículo 8 dice que tan grande fue su amor que decidió morir por nosotros aunque éramos pecadores.
A Él no le importó que éramos pecadores. De hecho, por eso murió por nosotros. Porque éramos pecadores. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un pecador y alguien que dice que es justo, alguien que dice que es hijo de Dios, alguien que ya no está en esa categoría de pecador, alguien que ya es salvo? Esta palabra salvo significa que estoy a salvo de la muerte, que ya me pusieron aparte, que ya no voy a ir al infierno, que ya no voy a morir eternamente, que ya no pertenezco al linaje de Adán, de los que mueren, sino al linaje de Jesucristo, de los que viven eternamente. Jesús le dijo a Marta y a María cuando resucitó a su hermano Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Suena muy difícil de comprender? No lo es. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo? Aunque esté muerto físicamente, vivirá su alma, vivirá eternamente. Por eso les decía en el estudio pasado que los seres humanos aún conservamos esos rasgos de eternidad. Estamos creados para pasar la eternidad en algún lugar. Si usted va al infierno, allí pasará la eternidad. Si usted va al cielo con Dios, allí pasará la eternidad. No hay un lugar neutral. Esta tierra va a ser destruida y tenemos tanta evidencia de ello. La capa de ozono se ha roto, el clima se ha descontrolado, terremotos, catástrofes naturales, etc. Todo es consecuencia del pecado del hombre, de que no hemos sabido administrar esta tierra. Pero también es una evidencia clarísima de que Dios va a destruir esta tierra. Y solamente habrá dos lugares para estar, no por 10 años, no por 20, no por 30, no por 100, no por 2000, sino por toda una eternidad, es decir, sin fin. El primer lugar es el cielo con Él, y el segundo lugar es el infierno sin Él. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el Señor Jesucristo dijo: yo me voy a adelantar para preparar un lugar en la casa de mi Padre, porque allá hay muchas moradas, y yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Y alguno de sus discípulos le dijo: Señor, pero no sabemos el camino al lugar a donde tú vas. Y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino a dónde? El camino al cielo. La verdad, la única verdad absoluta. Y la vida. Otra vez menciona la vida, lo contrario a la muerte. Es decir, ustedes están muertos en sus delitos y en sus pecados, pero yo he venido para que tengan esa vida. Y otro discípulo le dijo: Señor, pues danos una señal, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Y Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No tienen necesidad que les muestre al Padre, porque yo soy el Padre, somos uno mismo. Ya hablamos de eso. Jesús, que es el Hijo de Dios, el Padre y el Espíritu Santo, son uno mismo. Nuestro Dios es triuno, 3 en 1. Y nosotros tenemos que creer en ello. No inventamos a Dios. Dios nos creó a nosotros, lo ratifico, y tenemos que creer en ello. Vuelvo a repetir, como alguna vez lo dije, mucha gente quiere primero entender las cosas para después creerlas. Está errado completamente. Primero necesitamos creer para después entender. Y esto lo dice el libro de Hebreos, capítulo 11, en el versículo 2. Dice: por la fe entendemos que este universo se constituyó o fue creado. Pero la primera frase es importante: por la fe entendemos. No dice: si entendemos claramente las cosas, tendremos fe. No es así. Por la fe, porque tú crees lo que Dios te dice, entenderás. Yo le invito a que usted tenga fe, a que crea lo que Dios dice, y le aseguro, entenderá las cosas que Dios le quiere decir. Y por último quiero decirle algo más, algo muy importante para su vida. Toda la gente tiene el concepto de que todos los seres humanos somos hijos de Dios, y eso es un error. Todos los seres humanos somos creación de Dios, eso es correcto, pero no somos hijos de Dios todos. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, debemos tener en nosotros la genética de Dios, y por lo tanto nos debemos parecer a Dios. Pero un ser humano mentiroso, ladrón, homicida, borracho,
adúltero, fornicario, hechicero, etc., no puede ser hijo de Dios, porque Dios no es así. Dios es perfecto, Él es 3 veces santo. Así que el que practica el pecado no es hijo de Dios. Practicar el pecado es lo siguiente: pecar y pecar y pecar y pecar una y otra vez, y no sentir ningún remordimiento, ningún arrepentimiento. Al contrario, gozarse en lo que está haciendo y llamar y decir: esto no es pecado, esto es solamente una preferencia, o es mi deseo, o estoy dándole complacencia a mi carne, o se vive solamente una vez, la vida es corta y hay que disfrutarla. Todos esos argumentos baratos para justificar su pecado. Una persona que piensa y actúa así no puede ser hijo de Dios. Dios no es mediocre. Pero ¿cómo debe ser un hijo de Dios? Tal como es Dios. Y el Evangelio según San Juan capítulo 1, y les invito a que ustedes lo busquen, San Juan capítulo 1 versículo 12, dice que a todos los que le recibieron, ¿a quién recibieron? A Jesús, y creen en su nombre, les dio poder, les dio permiso, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces yo me convierto en hijo de Dios hasta que le recibo en mi corazón, hasta que creo en Él. Y creer en Él no solamente significa, sí creo que Dios existe, lo tengo ahí colgado en un crucifijo, o yo digo que creo en Él porque voy a mi servicio religioso una vez al año, en Navidad o en Semana Santa. No es eso creer. La palabra creer es confiar totalmente, confiar plenamente. ¿Cuántos de nosotros confiamos plenamente en Dios? ¿O solamente nos acordamos de Él en Año Nuevo, en Navidad, en Semana Santa, o cuando tenemos problemas? Pero el resto del año nos olvidamos de Dios. No lo queremos obedecer. No meditamos en su palabra. No tomamos en cuenta sus mandamientos. No somos hijos de Dios así. Y también dice entonces este versículo: a los que le reciben. Miren, nuestro corazón tiene una puerta, y esa puerta solamente se puede abrir por dentro. Él está afuera de la puerta, toca y espera que nosotros abramos. Él es Dios y podría abrir la puerta, pero respeta nuestra voluntad. Respeta nuestra voluntad tocando a la puerta y esperando hasta que nosotros abramos. Si nosotros deseamos abrir, Él entrará. Si nosotros mantenemos la puerta cerrada, Él no entrará. ¿Dónde quiere usted tener a Jesucristo? ¿Tocando la puerta todo el tiempo afuera? Y luego se quejan y dicen: ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué las catástrofes? ¿Por qué el desempleo? ¿Por qué los niños abandonados o con hambre? ¿Por qué las epidemias? Y alguien dijo alguna vez: dime, ¿por qué nos has dejado solos? ¿Por qué los niños abandonados? ¿Por qué las madres solteras? ¿O por qué? Y le reclaman a Dios: ¿por qué nos has dejado solos? Cuando es al revés. Nosotros, los seres humanos, hemos abandonado a Dios. No nos hemos querido sujetar a Dios. Y luego nos preguntamos por qué nos va como nos va. Recibir a Cristo en nuestro corazón es permitir que Él entre. ¿Sabe? En nuestro corazón solamente hay 2 lugares: un trono y una cruz. Y en ese corazón cabe usted y cabe Jesús. Así que si usted se sienta en el trono de su corazón, Jesucristo estará en la cruz, inmóvil, crucificado, sin poder hacer nada. Pero si deja que Jesucristo se siente en el trono y reine y gobierne, usted estará crucificado. Usted no se podrá mover. El que actuará en usted será el Señor Jesucristo. Deje que Jesucristo gobierne su vida. No deje que la muerte reine en usted, como dice Romanos 5, que la muerte reinó sobre la humanidad. Jesucristo murió y después resucitó, y resucitar es vencer a la muerte. Para eso resucitó el Señor Jesucristo, para vencer a la muerte por nosotros. Él no pecó, pero murió por nuestros pecados. Él pagó el precio. Es como ir a un restaurante, comer muchísimo
no tener para pagar la cuenta, viene alguien y la paga por nosotros. Y de pronto yo me levanto y el mesero me dice, la cuenta está saldada. Y yo digo, no acepto que alguien la pague por mí, yo la voy a pagar. Pero es que es mucho dinero, no importa, yo lo voy a pagar. Póngame a lavar los platos. Bueno, es que usted tendría que lavar los platos por toda su vida. Nunca saldría de aquí. Esa es la deuda que tenemos con Dios por nuestros pecados. Porque la paga de mis pecados es muerte eterna. Yo tendría que estar pagando eternamente por mis pecados. Pero Jesucristo vino y pagó y dijo, la deuda está saldada. ¿Se ha fijado en alguna película de la muerte de Jesucristo? Él en la cruz dijo, consumado es. En otras palabras dijo, está pagado, está hecho, ya no hay nada más que hacer. No necesita usted caminar de rodillas a una villa. No necesita usted ponerse pencas de nopal en la espalda o latigarse o hacer sacrificios. Ya no necesita hacerlos, porque el sacrificio ya está hecho. Lo hizo Jesucristo. Pagó por usted. Solamente usted tiene que aceptar ese pago. Espero que usted tome esta decisión de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Su vida será transformada de una manera tremenda, como usted no tiene idea. Dará un giro de 90, de 180 grados. ¿Por qué? Porque después de ser condenado a la muerte, tendrá vida eterna. Es como ser un preso en la cárcel, condenado a la silla eléctrica, y de pronto alguien le dice, eres libre, puedes salir. Tu expediente sigue ahí, pero sabes, alguien va a morir, alguien se va a sentar en la silla eléctrica en tu lugar. Por lo tanto, tú eres libre. ¿Quiere ser usted libre? Seguramente hay cosas que usted no comprende ahora, pero las entenderá alguna vez. Lo primero es que deposite su fe total en el Señor Jesucristo. Y le invito a que vea los siguientes videos. En los siguientes videos quiero hablarles específicamente del Halloween y de la tradición o la fiesta de los muertos. Acá en México celebramos, o se celebra, nosotros, yo no, pero mucha gente celebra la tradición de los muertos, de los fieles difuntos, como algunos dicen, de la noche de brujas. Todo lo cual es contrario a las enseñanzas bíblicas. Y se los voy a explicar. Pero por hoy quiero invitarle a que haga esta oración conmigo. Si usted nunca le ha dicho a Jesucristo, entra a mi corazón, es el tiempo que lo haga. Ahí donde está usted, frente a su computador, por favor, incline su cabeza, cierre sus ojos y repita esta oración conmigo. Señor Jesús, entiendo y creo que tú moriste por mis pecados, que yo merecía morir, que yo merecía ir al infierno porque pequé. Me reconozco pecador. Pero también reconozco la obra que tú hiciste en la cruz. Con tu sangre lava mis pecados y perdóname. Escribe mi nombre en la lista de la gente que irá al cielo. Quiero ser tu hijo. Entra a mi corazón. Te recibo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, felicidades. Dice la Biblia que cuando alguien hace esta oración y acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hay fiesta en los cielos. Hoy hay fiesta en los cielos si usted hizo esta oración. Y a mí me gustaría ayudarle en su crecimiento espiritual. Contáctenme para que yo pueda enviarle material con el que usted pueda crecer espiritualmente. Por hoy les digo, gracias por reproducir este video. Que Dios les bendiga.